Continuando con el tema de operadores, en este video voy a hablar del uso de los operadores relacionales o comparación y de los operadores de unión y lógicos. Bien, vamos a comenzar. Los operadores relacionales o comparación. Los operadores relacionales o de comparación se utilizan para comprobar las condiciones empleadas en las sentencias de control, como es el caso del if, for, while y do while. Cuando se evalúa una comparación, el resultado que se obtiene es 1 si se cumple la condición o 0 si no se cumple. Bien, en este caso, los operadores relacionales o de comparación que tenemos disponibles en los lenguajes de programación serían los siguientes. En esta tabla ya tengo descritos estos operadores. Por un lado tengo el operador y por el otro tengo la acción. Entonces comenzamos con el operador doble igual, que en este caso la acción sería igual que. La negación o el signo de admiración y una asignación representa la acción de distinto o diferente que. Después tenemos la comparación mayor que, menor que, mayor o igual que, y por último menor o igual que. Bien, esto normalmente lo llegamos a emplear precisamente para establecer condiciones. De esta condición esperamos como resultado un 0 o un 1 que representa el estado falso o el estado verdadero respectivamente. Entonces, bueno, en esta primera parte no vamos a emplear ningún tipo de sentencia de control, simplemente nos vamos a enfocar a observar mediante el compilador y un print los resultados que se obtienen de emplear estos operadores. Como ejemplo, bueno, aquí estoy declarando dos variables, una de nombre x con valor inicial 4 y una variable y con valor inicial de 6. Ambas son de tipo entero y bueno, hago uso de los operadores relacionales para establecer una expresión condicional. Entonces esta es mi expresión condicional donde estaría comparando si el valor de x es menor a y. En este caso el valor de x inicial es 4 y el valor de y es 1. Entonces 4 es menor a 6. Como el resultado de esto es afirmativo, entonces me tiene que retornar un valor numérico. Este valor numérico es un 1 que representa el estado verdadero. En la siguiente expresión relacional pregunto si el valor de y es diferente de 6. Entonces, como el valor inicial de y es 6, ¿6 es diferente de 6? No. Por lo tanto, esta es una expresión falsa. El valor que yo esperaría obtener después de haber hecho esta comparación sería un 0. Finalmente, en la última expresión pregunto si el valor de x es mayor o igual a 2. Como el valor de x inicial es 4, efectivamente, al hacer esta comparación yo obtengo un estado verdadero, lo cual quiere decir que me entrega un 1. Vamos a pasar al compilador para comprobar estas expresiones y verificar efectivamente los resultados de 0 y 1 que me entrega un operador relacional. Pasemos al compilador. Bien, en este caso, tomando las ejecuciones de programas anteriores, voy a modificar únicamente para los valores que se muestran en el ejemplo. Entonces aquí ya tengo mi print y lo único que voy a hacer es modificar para mostrar en pantalla los textos con las cadenas que se mostraron en el ejemplo del PDF. Entonces la primera comparación aquí era preguntar si el valor de x es mayor, vamos al PDF, perdón, si el valor de x es menor a y. Entonces en el compilador vamos a poner %d. Este %d va a corresponder al valor de x. Luego el símbolo menor que %d y este es el valor que corresponde a y. Entonces aquí como resultado vamos a mostrar con otro visor en formato entero decimal el resultado de esta comparación. Bien, entonces aquí quedaría el valor de x como primer argumento. En el segundo argumento el valor de y
y como tercer argumento la expresión relacional, que en este caso es x menor a y. Si yo ejecuto este programa, entonces tendría que ver el valor de x, el valor de y aquí el resultado de la comparación, que puede ser 1 o 0 dependiendo del valor inicial que tenga x y y. Para este caso pregunta si el valor de x es menor a y. Como esto es verdad, entonces aquí debería de ver un 1. Pasemos a la ejecución para verificar este resultado. Y bueno, aquí ya ustedes pueden observar en la ejecución del programa el valor de x, el valor de y el resultado. Y efectivamente es un 1, que finalmente también me va a representar el estado verdadero. Voy a desarrollar los siguientes ejemplos que están ilustrados en el PDF para comprobar estos estados de unos y ceros. Igualmente voy a agregar gotos XY para ubicar los textos. En este caso, este texto se ubicó en la coordenada 30,1. El siguiente lo voy a ubicar en la coordenada 30,2 con su respectivo print. Y ahorita modificamos y voy a copiar esta línea para poder comprobar la última expresión. En la segunda expresión parece ser que preguntaba con respecto a y. Pasemos al PDF. Pregunta si el valor de y es diferente de 6 y en la última el valor de x es mayor o igual a 2. Entonces en esta expresión vamos a poner si es diferente a 2. Puedo poner el 2 numérico aquí como parte de la cadena o mediante un visor empleando una constante. Entonces bueno, si lo dejamos mediante una constante, nuestros argumentos sería aquí y, aquí la constante 2 y aquí aquí 6, perdón, en el ejemplo es 6. Y aquí preguntar si el valor de y es diferente a 6. Entonces aquí está mi expresión relacional y este es mi operador diferente que. Y en la siguiente es con respecto a x. Pregunta si el valor de x es mayor o igual a 2. Entonces aquí nuevamente puedo dejar esto mediante un visor implementando como argumento la constante 2 y entonces quedaría aquí x 2 y la expresión sería si el valor de x es mayor o igual a 2. Bien, vamos a comprobar que efectivamente tengamos nuestros estados de 0 y 1. Ya en la ejecución de nuestro programa, en el primer ejemplo ya lo habíamos comprobado. 4 es menor a 6, como esto es verdad, obtengo un 1. 6 es diferente de 6, como esto es falso, obtengo un 0. Y en la última, x es mayor o igual a 2, como esto es verdad, entonces obtengo un 1. Bien, para esta primera parte de los operadores relacionales o lógicos no vamos a profundizar más, puesto que necesitamos emplearlos directamente en nuestras sentencias de control. Ya más adelante, en temas como es el caso del if, for, while y do while, estaríamos implementando estos tipos de expresiones y bueno, comprobar que sean verdaderas para poder ejecutar los procesos que de la sentencia de control se deriven. Bien, nuevamente regresamos al documento. Me parece que en esta parte no hay más que realizar. Así que bueno, vamos a pasar al último punto de operadores, que en este caso serían los operadores de unión y lógicos. Bien, los operadores lógicos se utilizan para encadenar más de dos comparaciones empleando las siguientes uniones. Y al igual que en los temas anteriores de operadores, ya tengo aquí mi tabla de operadores lógicos, salvo que bueno, aquí se emplean también los operadores de unión. Entonces son operadores de unión y lógicos. En esta tabla, bueno, aunque dice como título operadores lógicos, tendría que tener de unión y lógicos. De un lado tenemos el operador y del otro lado la acción. Los dos primeros son precisamente operadores de unión. Doble ampersand representa la unión y.
Después tenemos la unión O, que son como dos palitos verticales que se obtiene como carácter. Se encuentra normalmente en el teclado numérico al lado del 1, del lado izquierdo del 1. Entonces son dos palitos horizontales y representa la unión OR. Como operadores lógicos, pues ya tenemos el signo de admiración, que representa una negación, negar el resultado. Luego tenemos la operación lógica y, que es un ampersand. Y luego la operación lógica OR, que en este caso es un palito vertical. Y finalmente el operador lógico XOR, que bueno, muchos dicen que es el símbolo del sombrerito chino. Bien, entonces este tipo de operadores, sobre todo los dos primeros, son los que se van a estar empleando constantemente para relacionar o unir dos comparaciones. Cuando uno tenga que hacer este tipo de unión, deberá tomar en cuenta las tablas lógicas de la unión y de la unión O. Para ello, bueno, también vamos a comentarlas aquí. En este caso, bueno, tenemos nuestras dos tablas, la de la unión y la de la unión O. Como se trata de hacer comparaciones o uniones de comparaciones, yo estaría hablando de que tengo dos expresiones relacionales. Una expresión relacional obviamente está ligado al uso de un operador relacional, lo cual quiere decir que esta es una expresión relacional, esta es otra expresión relacional y finalmente esta es otra expresión relacional. Los operadores de unión me permiten unir dos expresiones relacionales para hacer dos tipos de comparaciones y bueno, tenerlas mediante una unión y o una unión o. De tal manera que bueno, entonces yo puedo representar esto como la expresión relacional A, y esta sería mi expresión relacional B, tal como se mostraron en las tablas. Entonces aquí tengo mi expresión relacional A y mi expresión relacional B. De la expresión relacional A o B yo puedo tener dos posibles resultados, como bien vimos anteriormente, que puede ser un 0 o puede ser un 1. Ese 0 o ese 1 va a depender de los valores que nosotros tengamos en nuestras variables. Así que bueno, de ese 0 que puede tener A o ese 1 que puede tener A, al igual que en B puedo tener ese 0 y 1. Si yo hago todas las posibles combinaciones entre estas dos expresiones, puedo tener los siguientes resultados: que ambas expresiones sean ceros, que una expresión sea 0 y la otra sea 1, que la primera expresión, que en este caso es A, sea 1 y que la B sea 0, o que ambas expresiones sean 1. Entonces estas son todas las posibles combinaciones que pueden surgir de esta comparación. El punto es que si yo hago una unión de tipo y, entonces los resultados de esta unión serían, si las dos expresiones son ceros en una unión y, el resultado es 0. Si una es 0 y la otra es verdadera, en unión y sigue siendo 0. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces en unión y sigue siendo 0. Así que la única posibilidad que tenemos de que el resultado en una unión y sea verdadero es que ambas también sean verdaderas. Este sería el estado lógico de la unión y. Se ve mucho también en la parte de filosofía, y si tuvieron cursos de circuitos digitales o sistemas digitales, tuvieron que haber visto estas tablas de verdad, los estados de la unión y bueno, en este caso las de la unión O. En el caso de la unión O, nuevamente tenemos dos expresiones relacionales con las mismas combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. El resultado que se va a obtener de esta unión O da 0 si ambas son 0, y va a dar un 1 si alguna de esas expresiones resulta ser verdadera. Entonces bueno, estas serían los dos operadores de unión, y bueno, aquí habría que considerar mucho los resultados dependiendo de la unión. Por otro lado tenemos la negación, y la negación va directamente a una expresión relacional, no a dos. Entonces de la expresión relacional A puedo tener o un 0 o un 1. Si yo le aplico una negación, entonces el 0, que es falso, negado, se vuelve 1.
Si de la expresión yo tengo un 1 negado, entonces voy a tener como resultado final un 0. Entonces estas serían mis expresiones basadas en las tablas de verdad, y las dos siguientes corresponden a los operadores lógicos I y O. En el caso de tener una operación lógica I, es tanto como multiplicar o hacer una multiplicación. El resultado de este valor, de este nible que tiene como este valor numérico 1101, y de este nible que tiene como valor numérico 1001, el resultado al implementar una operación lógica I tendríamos como resultado 1001. Nuevamente comento, esto es como hacer una operación. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. Y entonces es así como obtenemos este resultado. También muchos implementan este tipo de operación lógica I para enmascarar datos. Y obtener determinado valor numérico. Casi siempre, o más bien en este curso, no se suele emplear este tipo de operadores, pero bueno, nunca está por demás mencionarlos. En el caso de la operación lógica O, para resolver esta operación es como hacer una suma, o finalmente hacer una suma pero binaria. De aquí, bueno, 1 más 1 daría 10, o sea 1, 0, que nombramos como 10. Entonces se pone el 0 y llevamos un acarreo. Después 0 más 0 es 0, más 1 que teníamos de acarreo quedaría 1. Después sigue 0 más 1, queda 1 y no hay acarreo. Y finalmente 1 más 1 queda el 10. Se pone el 0 y el acarreo pues ya baja directamente porque ya no hay más valores. Entonces el resultado de esta operación sería 1, 0, 1, 1, 0. Si ustedes hacen la conversión de binario a decimal y comprueban los resultados de esta suma, verán que efectivamente sí corresponde a este valor numérico. Nuevamente, estas dos sobre todo son tipos de operaciones que no se suelen hacer, pero que finalmente no está por demás conocer. Como ejemplo, vamos a pasar a los ejemplos. En este caso, tenemos dos expresiones, la expresión 1 y la expresión 2, o A y B. En la primera se pregunta si el valor de X es igual a 1, y en la segunda si el valor de Y es igual a 2. Y bueno, dependiendo de los resultados, podemos obtener o un 0 o un 1. Entonces todo está en función de lo que valga X y de lo que valga Y. Y posteriormente comprobar en la unión I, porque tenemos una unión I, el resultado final. Vamos a pasar al compilador para desarrollar esta expresión con los valores que propusimos en el ejemplo anterior de los operadores relacionales. Entonces pregunta aquí si el valor de X es igual a 1 y si el valor de Y es igual a 2. Entonces en nuestro compilador vamos a comprobar el resultado. En la primera expresión vamos a poner el resultado aquí, y en la segunda sabemos que es una unión I, y aquí vamos a poner el resultado de la segunda expresión. Entonces aquí pregunta si el valor de X es igual a 1, como lista de argumentos sería si X es igual a 1, y en la segunda sería si el valor de Y es igual a 2. Y como resultado final vamos a incluir toda la expresión. X es igual a 1 y si X es igual que 2. En este caso, basándonos en los valores que tiene X y que tiene Y. Pasemos a la ejecución. Antes de, hay que pasar a la siguiente fila, si no se va a sobreescribir. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa, entonces vemos un 0, unión I, 0, y el resultado dice que es 0. Entonces el resultado de esta expresión X es igual que 1, sabemos que es falso porque X inicial vale 4. Entonces el resultado de esta expresión es este 0.
Posteriormente pregunto si el valor de y es igual a 2. Como el valor inicial de y es 6, entonces este 0 corresponde al resultado de esta expresión. Como tengo un 0 aquí y un 0 acá en unión y, sabemos que de nuestras tablas, de nuestras tablas lógicas, en la unión y, 0 con 0 va a dar 0. Entonces este 0 que vemos en la ejecución de nuestro programa corresponde al resultado de esta unión y. Vamos a modificar los valores de x y de y para comprobar los demás estados. En este caso voy a colocar en y el valor de 2 y el resultado de esta modificación sería un 0 en la primera expresión y un 1 en la segunda expresión, porque el valor de y sí es igual a 2, entonces obtengo un 1. Sin embargo, en unión y, un 0 con un 1 sigue dando 0. Nuevamente vamos a cambiar los valores de nuestras variables. Para el caso de x le voy a poner 1 y en y le voy a poner 3. Si ejecuto nuestro programa, nuevamente vemos nuestros estados. En la primera expresión relacional se comprueba y efectivamente es un 1, porque el valor inicial de x es 1 y si es igual a 1, por eso es que aquí aparece un 1. Sin embargo, en nuestra segunda expresión el valor inicial de y es 3. Al compararlo con 2 sabemos que es falso y nos entrega un 0. Y finalmente, en una unión de estas dos expresiones, una unión y, 1 con 0 me sigue dando 0. Y bueno, es lo que ya habíamos visto en nuestra tabla de verdad. Pasemos a la última comprobación para cuando ambas expresiones relacionales son verdaderas. En este caso, bueno, cambio el valor de y a 2 y ambas expresiones me tienen que dar 1. En la ejecución de nuestro programa podemos observar precisamente que ambos son unos. Y bueno, aquí no vemos el 1 porque no hemos modificado tampoco nuestra expresión relacional, que de hecho ni siquiera habíamos escrito correctamente nuestra expresión, porque todo está basado en el valor de x. Entonces, por esa razón aquí tampoco me está dando el valor final o el resultado final de nuestra comparación. Aquí es y en vez de x. Entonces voy a modificar aquí. Nuevamente ejecuto el programa. Y si ustedes observan, bueno, aquí ya tengo un 1 en unión y con otro 1, el resultado final sigue siendo 1. Para que no quede duda de las ejecuciones anteriores, pues pueden volver a regresar el valor de y a 3 y verificar que las ejecuciones anteriores estén bien. Nuevamente aquí tenemos un 1 que corresponde a esta expresión como verdadera, un 0 que corresponde a esta expresión como verdadera, pero que en la unión y de estas expresiones 1 con 0 me sigue dando 0. Bien, para ustedes como actividad extra estaría comprobar las demás expresiones que se muestran en este documento. Así como yo he hecho variaciones, ustedes hagan variaciones para estas dos expresiones y comprueben que efectivamente se obtienen los resultados que se muestran en nuestra tabla de verdad. Bien, me parece que no hay más que mencionar acerca de este tema, así que bueno, voy a concluir este video con estos operadores. Y bueno, nuevamente su uso más frecuente se va a dar cuando entremos al tema de las sentencias de control, esperando yo que con este video quede claro su uso y bueno, sobre todo conocer los estados que nos entrega una expresión relacional y lo que nos entrega un operador lógico de unión, haciendo a un lado en este punto el uso de los operadores lógicos. Así que bueno, finalizo este video y más adelante estaríamos empleando este tipo de operadores.